Vamos a seguir viendo la unidad de enzimología clínica y ahora vamos a ver cómo podemos utilizar las enzimas para evaluar la funcionalidad hepática y para evaluar la presencia de alguna patología a nivel del hígado. Nosotros a las patologías a nivel del hígado se pueden manifestar por una lesión en el hepatocito que puede ser de tipo aguda. El otro grupo puede evolucionar hacia un proceso crónico, y después tenemos las enfermedades obstructivas, en donde tenemos enfermedades del árbol biliar, en donde se puede observar o se puede producir una obstrucción tanto a nivel intrahepático como extrahepático a nivel de los conductos. Algunas de las noxas que afectan al hígado y le producen patología pueden evolucionar a un proceso crónico, y ese proceso crónico, si no se contiene, lo puede llevar al estadio final, que es la cirrosis, en donde ya tenemos una alteración en la estructura del órgano con disminución del número de los hepatocitos, y eso va a llevar a una disminución importante en lo que es la función hepática. Nosotros desde el laboratorio vamos a ayudar no solo al diagnóstico de estas patologías, sino al seguimiento de los pacientes para evitar que se llegue a la situación final, que es la cirrosis. También podemos evaluar para evidenciar ese estadio final en cuanto a la cirrosis. Para evaluar el funcionalismo hepático y detectar alguna alteración, nosotros a nivel del laboratorio tenemos lo que es el hepatograma. El hepatograma básico incluye la determinación de bilirrubina, la determinación de un grupo de enzimas que son las transaminasas, la alanino-aminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa, la lactato-deshidrogenasa, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transferasa, el tiempo de protrombina y la albúmina. Cada una de estas determinaciones nos va a brindar información diferente, y de acuerdo a cómo nos den estas determinaciones, nosotros vamos a poder ir orientándonos hacia si la lesión está en el hepatocito, si hay una obstrucción, si la lesión es aguda, si la lesión es crónica. Nosotros debemos saber que estas determinaciones son las que llevan o las que engloban el hepatograma normal, porque algunas veces en la solicitud del laboratorio, en el pedido, va a venir estas determinaciones descritas, o algunas veces el médico les va a solicitar directamente el hepatograma. Cuando así solicita hepatograma, debemos saber que todas estas determinaciones debemos realizarlas e incluirlas en el análisis del paciente. Ahora vamos a ver cuál es la información que nos brinda cada una de estas determinaciones para poder después ver cómo las analizamos en las diferentes patologías que puedan afectar al hígado. ¿Qué nos va a brindar la cuantificación de la bilirrubina? La bilirrubina nos va a permitir evaluar la función hepática en general. Nos va a poder determinar o nos va a evaluar lo que es la captación del hígado, el procesamiento intrahepático, el metabolismo que puede producir el hígado, y la función de excreción a través de la eliminación de la bilis. Vamos a cuantificar la bilirrubina total, que el valor de referencia es hasta 1 miligramo por decilitro, y sus fracciones, la bilirrubina conjugada y no conjugada. La bilirrubina conjugada tiene un valor de referencia hasta 0,2 miligramos por decilitro, y la no conjugada entre 0,2 y 0,8 miligramos por decilitro. La primera evaluación es evidenciar si la bilirrubina total está aumentada, y luego vamos a ver cuáles son las fracciones que contribuyen a ese aumento de la bilirrubina total. Si la bilirrubina conjugada es la que está aumentada y no la no conjugada, eso nos puede evidenciar que el proceso está afectando a lo que es la función de excreción del hígado. Si ambas fracciones están aumentadas, podemos decir que la lesión o la noxa está afectando a nivel del funcionalismo del hepatocito. Y si solamente la no conjugada está aumentada y la conjugada no, podemos
deducir que la NOxa está afectando a lo que es la captación, o que puede haber un proceso que está aumentando el catabolismo del grupo hemo, como vimos, por ejemplo, en algunas anemias hemolíticas. Entonces, ya la cuantificación y la evaluación de las distintas fracciones de la bilirrubina nos puede ir dando una primera orientación. A eso le vamos a sumar lo que son la determinación de las enzimas marcadoras de lesión hepática. Dentro de estas enzimas marcadoras que me pueden evidenciar lesión hepática, tenemos las transaminasas, que son la alanina aminotransferasa y la aspartatoaminotransferasa. Estas enzimas, la utilidad clínica es que si aumentan en plasma, nosotros detectamos un aumento de sus concentraciones o de su actividad a nivel plasmático, nos están indicando daño a nivel del hepatocito. ¿Cómo están ubicadas? La alanina aminotransferasa, o GPT, tiene una expresión de 90% a nivel del citoplasma del hepatocito. Es ahí donde principalmente está expresada. Mientras que solo un 10% de esta enzima la vamos a encontrar a nivel mitocondrial. La aspartatoaminotransferasa tiene una distribución diferente. El 60% está expresada a nivel del citoplasma y el 40% restante se encuentra a nivel de las organelas, a nivel de la mitocondria. Cuando nosotros tenemos lesión a nivel del hepatocito, las dos enzimas se van a encontrar elevadas por sobre el valor de referencia. Que acá yo les puse los valores de referencia internacionales, que son hasta 40 unidades por litro, pero ustedes siempre se tienen que trabajar con valores de referencia de acuerdo a la técnica que estén utilizando y de acuerdo a la población con la que trabajan. ¿Qué información nos van a brindar las transaminasas? Si aumentan, nos van a estar indicando que hay una injuria, una lesión a nivel del hepatocito. Pero además nos pueden indicar no solo que hay injuria, sino si esa injuria es aguda o crónica. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una lesión aguda, la lesión que se va a producir a nivel del hepatocito va a ser principalmente a nivel de la membrana. No van a estar afectadas las organelas. Entonces, en una injuria aguda, lo que tenemos es una alteración de la membrana con aumento de la permeabilidad, y lo que van a salir son las enzimas citoplasmáticas. En este caso, la que va a salir es la alanina aminotransferasa, que se encuentra en un 90% expresada en el citoplasma. La aspartatoaminotransferasa, o GOT, también va a salir y la vamos a encontrar elevada, pero como está en menor expresión, solo el 60%, sus niveles van a ser menores a la de la alanina aminotransferasa. Entonces, ¿qué vamos a observar en una injuria aguda? Vamos a observar que las dos enzimas, las dos transaminasas, se encuentran elevadas en el plasma, pero la que más está elevada es la alanina aminotransferasa. Entonces, cuando nosotros hacemos esta relación alanina, aspartato, aminotransferasa, nos da mayor a 1, y eso nos está indicando que la lesión es de tipo aguda. Ahora, ¿qué pasa cuando la lesión es crónica? Cuando la lesión es crónica, ya tenemos lesión a nivel de la membrana, pero también tenemos lesión a nivel de las organelas. Entonces salen hacia circulación la alanino-aminotransferasa citoplasmática y también la mitocondrial, pero acá la aspartatoaminotransferasa también va a salir, la que se expresa en citoplasma y la que se expresa en mitocondria. Y acá tenemos una diferencia, porque la vida media de la alanina aminotransferasa es de 42 horas en circulación, mientras que la aspartatoaminotransferasa, sus vidas medias son diferentes. La que se expresa a nivel mitocondrial tiene una vida media de 87 horas, mientras que la citoplasmática
su vida media es de 17 horas. Entonces, cuando tenemos una lesión crónica, todas las enzimas van a ser liberadas hacia la circulación, tanto las de origen citoplasmático como las de origen mitocondrial. ¿Y qué va a pasar? Que como la aspartato aminotransferasa mitocondrial tiene una vida media que es casi el doble de la alanina, se va a mantener circulando en sangre, mientras que la alanina aminotransferasa va a empezar a ser degradada. Entonces, ¿qué va a pasar en una injuria crónica? Que la aspartato aminotransferasa se va a mantener elevada, mientras que la alanina aminotransferasa se va a empezar a degradar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en una injuria crónica, en una patología crónica, vamos a tener las dos enzimas elevadas en circulación, pero la relación se invierte. En este caso, la aspartato aminotransferasa va a tener valores circulantes mayores a la alanina aminotransferasa. Entonces, esto nos va a permitir no solo evidenciar que hay lesión en el hepatocito, sino el grado de injuria y hasta dónde ha llegado la lesión. La injuria aguda generalmente es la más elevada es la alanina aminotransferasa, mientras que cuando ya es crónica y afecta a las organelas, la que se encuentra más elevada de las dos es la aspartato aminotransferasa. Y otra consideración que tenemos que hacer es que este patrón que vemos acá, que el comportamiento de las transaminasas es diferente en una lesión aguda de una lesión crónica, es cuando nosotros tenemos una etiología de tipo viral. La lesión que producen los virus a nivel del hígado producen elevación de las transaminasas, porque lesionan el hepatocito, y cuando tenemos una patología viral aguda, vamos a ver este patrón. Mientras que cuando tenemos una patología viral crónica, vamos a ver este otro patrón de elevación. Otras etiologías no cursan con estos patrones, pero la etiología viral es la etiología más común que nosotros podemos observar a nivel de la clínica en pacientes hepáticos. Entonces, este patrón lo tienen que tener en cuenta cuando ustedes analizan las transaminasas y sobre todo si se sospecha de una patología viral, para diferenciar aguda o crónica. La otra enzima que vamos a cuantificar para también evidenciar lesión del hepatocito es la lactato deshidrogenasa. También es marcador de necrosis. Ya vimos los valores de referencia entre 230 y 460 unidades por litro, y ya vimos que la lactato deshidrogenasa tiene 5 isoenzimas. Las que se expresan a nivel del hepatocito principalmente es la isoenzima 5 y le sigue la isoenzima 4. Y siempre teniendo en cuenta que estas isoenzimas también están expresadas en músculo esquelético. Entonces, ¿cómo se hace o cómo vamos a analizar? Nosotros para evidenciar lesión del hepatocito vamos a cuantificar las transaminasas y la LDH. Si las tres enzimas están elevadas, entonces nos están indicando que la lesión es a nivel del hígado. Y siempre cuando cuantificamos LDH, ya sea para el paciente con lesión a nivel de miocardio, como vimos en la clase pasada, o cuando queremos evidenciar lesión en hígado, siempre tener en cuenta que la LDH también está en los glóbulos rojos. Por lo tanto, tenemos que evitar cualquier grado de hemólisis, si no vamos a tener un valor de esta enzima con un error por exceso, ¿no? Siempre tenemos que tener esa consideración en cuenta. Entonces, el aumento de las transaminasas y la LDH en sangre, las tres enzimas conjuntamente, ya nos están evidenciando o nos están indicando que hay una lesión a nivel del hepatocito.
Las otras enzimas que vamos a cuantificar nos van a evidenciar si hay procesos de obstrucción, o sea, si hay colestasis. Y esa colestasis se puede deber a una obstrucción de los conductos intrahepáticos o extrahepáticos. Para esto vamos a utilizar dos enzimas, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Siempre tenemos que tener en cuenta que la fosfatasa alcalina tiene isoenzimas, pero la fosfatasa alcalina que nosotros cuantificamos en sangre, la fosfatasa alcalina total, el 50% lo aporta su isoenzima hepática y el otro 50% es la isoenzima expresada en hueso. Esta fosfatasa alcalina es excretada a las vías biliares, por eso es que la usamos como marcador de colestasis. La fosfatasa alcalina, cuando nosotros tenemos obstrucción, ya sea intrahepática o extrahepática, es la primera que va a aumentar. Por eso se considera la prueba más sensible para evidenciar obstrucción hepática. Pero solita no la podemos cuantificar porque podemos tener un aumento también de la fosfatasa alcalina por la isoenzima en hueso. Por eso siempre para evidenciar colistasis la vamos a asociar a la segunda enzima, que es la gamma-glutamil transpeptidasa, que esta sí predomina en hígado, que también está excretada en las vías biliares, y por lo tanto, cuando tengamos un proceso obstructivo, independientemente si es intra o extrahepático, la gamma-glutamil transpeptidasa también va a aumentar. Por lo tanto, el aumento de las dos enzimas en plasma nos va a estar evidenciando que lo que está sucediendo a nivel del hígado es una obstrucción. ¿Dónde está ubicada la obstrucción? No nos lo dice. Sí que hay un proceso de colestasis. El valor de referencia de la fosfatasa alcalina en el adulto hasta 240 unidades por litro y en los niños y en las embarazadas es mayor, 400 unidades internacionales por litro. Esto se debe a que en los niños hay mayor expresión a nivel circulante de la fosfatasa alcalina ósea debido al crecimiento de los huesos y hay mayor actividad osteoblástica. Y en las embarazadas por la presencia de la isoenzima placentaria. La gamma-glutamil transpeptidasa es igual para todos los individuos, 45 unidades por litro, hasta 45 unidades por litro. Entonces, cuando las dos enzimas nos dan aumentadas, tenemos una enfermedad obstructiva hepática. Si solamente la fosfatasa alcalina nos da aumentada con una gamma GT normal, entonces ya podemos descartar obstrucción, nos vamos a alguna patología ósea. Y en algunos pacientes pueden estar concomitantemente las dos patologías, una afección ósea conjuntamente con una obstrucción hepática. Entonces ahí vamos a tener las dos enzimas aumentadas, pero la fosfatasa alcalina es la que va a estar más aumentada de las dos. Entonces, a estas enzimas las vamos a encontrar aumentadas cuando tengamos procesos obstructivos. Y por último, tenemos el tiempo de protrombina y la albúmina. Que estas dos terminaciones son los que van a dar o los que se consideran como marcadores de síntesis hepática. Estos marcadores los vamos a utilizar sobre todo para evidenciar si el paciente está evolucionando hacia un proceso crónico, debido a que la función de síntesis, cuando tenemos lesión a nivel del hepatocito, es uno de las últimas funciones que se pierden. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un proceso ya crónico instalado, incluso que puede ir evolucionando ya al estadio final de la cirrosis, esta función de síntesis disminuye. Entonces vamos a utilizar estos dos marcadores, en donde si nosotros tenemos una
ya un proceso crónico, los factores de la coagulación que son sintetizados a nivel del hígado van a empezar a disminuir sus niveles. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos el tiempo de protrombina, nos puede empezar a dar este tiempo alargado. Por lo tanto, el tiempo de protrombina en el paciente hepático se usa para seguimiento y para evidenciar un proceso crónico, y cuanto más alargado esté ese tiempo de protrombina, mayor afectación hepática hay en el paciente. El otro marcador que sí tenemos que hacer también, que incluye el hepatograma, es la albúmina, la cuantificación de la albúmina. La albúmina, ya sabemos, es de síntesis hepática y es la más representativa de las proteínas a nivel plasmático. Por lo tanto, cuando tenemos un déficit en lo que es la síntesis de esta proteína, sus niveles también circulantes van a empezar a disminuir. Podemos también, si el médico lo solicita, realizar un proteinograma, en donde en el paciente con lesión hepática y defecto en la síntesis, la primera banda que vamos a ver disminuida va a ser la banda o la fracción de la albúmina. ¿Qué otros marcadores se pueden utilizar? Se puede, como ya dijimos cuando vimos hemostasia, detectar o cuantificar el factor 5, debido a que el factor 5 nos va a permitir diferenciar cuando tenemos un tiempo de protrombina prolongado si el déficit de los factores es por déficit de vitamina K o por una lesión hepática. Si nosotros tenemos déficit de vitamina K en el paciente, el factor 5, sus niveles van a estar normales. Mientras que si es un paciente con lesión hepática, el factor 5 también va a estar disminuido. Entonces, eso también lo podemos hacer o lo puede solicitar el médico para hacer la diferenciación. También se puede cuantificar una enzima que es la colinesterasa. La colinesterasa es una enzima que se sintetiza en hígado y la función que tiene es hidrolizar la acetilcolina para producir la despolarización neuronal. Entonces, cuando tenemos procesos crónicos, cuando ya el paciente tiene cirrosis o tenemos, por ejemplo, una neoplasia que también puede producir una disminución importante de la función en la síntesis hepática, esta enzima se encuentra disminuida. Entonces, a diferencia de las otras enzimas que vimos, la colinesterasa, cuando disminuye sus niveles en sangre, también nos está indicando un proceso crónico. Y otro marcador que también se ha adicionado en la actualidad es la determinación del colesterol total. Como el colesterol se sintetiza, el colesterol endógeno se sintetiza en el hígado, así como hay un valor límite superior, también hay un valor límite inferior, que es de 90 miligramos por decilitro. Cuando el colesterol está por debajo de estos 90 miligramos por decilitro, también nos está informando de un déficit en su síntesis, y conjuntamente con la disminución de la albúmina y conjuntamente con el alargamiento del tiempo de protrombina, nos está indicando que esa alteración en su síntesis es por lesión en el hígado y es de tipo crónico. Entonces, visto lo que es el hepatograma y qué información nos da cada una de las determinaciones, ahora vamos a empezar a ver cuáles son las patologías y cómo nos van a ir dando todas estas determinaciones bioquímicas en cada una de las patologías hepáticas.